abre tu mente, explora posibilidades, no te cierres a tus ideas estáticas y pequeñas acerca de la vida. Vive tu vida con grandiosidad, con plenitud. Que no tengas que esperar a trascender esta experiencia para darte cuenta de cosas, puedes darte cuenta ya. Hola a todos, voy a hacer una lectura de un libro que probablemente muchos conozcáis y quería compartiros una parte que leí 2 semanas antes del fallecimiento de mi padre. Conforme la estaba leyendo me venía a la mente una persona a la que le podría servir esta información y luego pensé, ¿por qué compartírselo a una persona? Preferí hacerlo algo más mainstream, como estoy haciendo ahora, y grabarlo de forma que tanto esa persona como quien quiera pueda beneficiarse de la información si es que es para ti en este momento. Quienes sepáis un poquito de esta información podréis ir entendiendo las metáforas. Algunos de vosotros, si no estáis tan familiarizados con ello, quizá os cuesta un poco más entender esas metáforas a qué se refiere. Entonces creo que lo ideal es ir explicándolo en base a lo que yo entiendo y lo que el propio autor también explica. Es una metáfora. Esta historia es puramente metafórica. Todo el tiempo habla de símbolos. Habla de un susodicho que es un tal quién, que es una persona cualquiera. Cualquiera de nosotros podría ser quién. Empieza y lo empiezo explicando. Como todos los humanos de su cultura, Quién vivía en una casa, pero solo se sentía preocupado por el espacio en el que vivía, puesto que era exclusivamente suyo. Su habitación era hermosa y él estaba encargado de mantenerla de ese modo, cosa que hacía. Aquí utiliza la metáfora de la casa como la vida, y las habitaciones son las distintas oportunidades, como dice el autor, distintas ventanas de oportunidad que tenemos a la hora de vivir nuestra vida. Este personaje, Quién, estaba centrado en su ventana de oportunidad, en su habitación, en su espacio, que cuidaba, que trataba de mantener limpio. Quién llevaba una buena vida y se encontraba en una cultura en la que nunca padecía escasez de comida, pues esta era abundante. Tampoco tenía nunca frío, pues estaba siempre a cubierto. Este apunte quiere decir que Quién era una persona correspondiente a nuestra sociedad. No nos ponen el ejemplo de una persona en una sociedad muy diferente a la nuestra o en un país tercermundista en el que tienen que luchar por las necesidades básicas y cubrir las necesidades básicas, porque si usara ese tipo de personaje es poco probable que nos sintiéramos identificados. Lo que busca plasmar el autor es una persona de clase media normal con la que cualquiera de nosotros pudiéramos sentirnos fácilmente identificados para que podamos hacer un anclaje y comprender esas metáforas. Si nos contara que Quién tiene que caminar 10 kilómetros al día para ir a buscar agua, para beber y asearse, pues eso nos sacaría del mensaje que trata de transmitir el libro. A medida que Quién fue creciendo, aprendió muchas cosas sobre sí mismo. Aprendió las cosas que hacían que se sintiera feliz y encontró objetos que podía colgar en la pared y a los que miraba para sentirse feliz. Quién también aprendió acerca de las cosas que le hacían sentirse triste. Aprendió a colgarlas en la pared cuando deseaba sentirse triste. Quién aprendió además las cosas que hacían que se sintiera colérico y descubrió cosas para recoger y colgar en la pared y a las que podía mirar cuando elegía sentirse colérico. Esta alegoría me parece súper interesante y súper bonita, como cuando habla de cosas que recoge y que cuelga en la pared para sentirse de determinada manera, a lo que está aludiendo es a una colección de pensamientos, a una colección de recursos mentales que todos tenemos para sentirnos de X manera. Por ejemplo, cuando aparece en nosotros el sentimiento de tristeza, que surge naturalmente por muchísimos factores que están influyendo al mismo tiempo, ya sea por unas situaciones vitales actual, por efectos de causas del pasado que están todavía por resolverse o que todavía generan una influencia en nosotros, o simplemente por una cuestión más química como haber dormido poco o haber comido mal. Hay variabilidades en el estado de ánimo, o como los chamanes decían, la tristeza como una energía que nos atraviesa y que pasa a través de nosotros y que no hemos de personalizar, no hemos de perpetuar. Aquí en el ejemplo de este personaje típico, que podríamos ser cualquiera, habla de que cuelga esas imágenes o esas cosas en la pared para recrear la emoción. A lo que se refiere es a cómo nosotros retroalimentamos esos pensamientos de tristeza o esos pensamientos de ira, recordando cuando esta persona me hizo aquello, entonces me siento iracundo o siento cólera hacia él, o esos pensamientos de alegría,
que utilizamos para recordar lo bonito que fue aquella experiencia o lo bien que me sentí con aquella persona. Esto lo hacemos constantemente. El autor señala que normalmente lo hacemos desde un lugar insano porque nos estamos anclando constantemente al pasado. Parece que con los pensamientos que nos generan felicidad no podría haber nada pernicioso en ellos. Sin embargo, entiendo que la invitación de la liberación de la experiencia tiene que ver con quedarse en el presente y con no seleccionar emociones o anclar ninguna emoción, porque si bien es cierto que si nos queremos anclar solo a lo que nos hace felices, quizás estamos dejando de vivir otro tipo de emociones que nos llevarían a una mayor sanación, como podría ser sentir ira o reconocer que sentimos ira en un momento determinado, sentir tristeza o sentir miedo en un momento determinado. Con esta metáfora, a lo que yo comprendo que se puede dar pie es a la idea de que no cuelgues en tu pared, en la pared de tu habitación, que es tu experiencia vital, nada. Deja que sea la propia experiencia vital la que cada día te genere o te dé la oportunidad de sentir nuevas emociones. Si ayer te sentiste feliz o alegre, estupendamente. Si te sentiste triste, también está bien. No hagas una selección emocional de lo que es correcto y lo que no, sino que trata de agotar esa emoción en el momento en el que surge. Además, el hecho de que colgar en la pared todas esos recuerdos que le hacían sentir emociones, también es una forma de carta de presentación. Nuestro tono emocional nos presenta ante el mundo. Si yo soy una persona que me siento a menudo víctima de una situación, voy con esa máscara de víctima que me autorreafirma. Si lo cuelgo en la pared, como cuenta la historia, no doy la oportunidad de que nada cambie, porque está en mi pared, está en la pared de mi casa, y cuando alguien entra a visitarme, lo primero que ve es esa estampa. O si soy alguien iracundo, tengo también esa visión, alguien cascarrabias, por ejemplo. Detrás de ese cascarrabias o esa estampa de cascarrabias, si lo dejamos puesto en esa pared, nadie puede ver que a lo mejor esa persona está asustada o que se siente sola o que se siente muy triste y expresa su tristeza en forma de ira, por ejemplo. De ahí lo importante de no colgar nada en la pared para que esas emociones no te definan, porque en la medida en que tú empiezas a tomar esas emociones como una identidad para ti mismo, dejas de darte la oportunidad de cambiar y de replantearte quién eres y si tu forma de sentir es la correcta o no. Que las emociones no te definan. Como sucede con los humanos, quien tenía muchos temores, aunque contaba con los elementos básicos para la vida, temía a otros humanos y a ciertas situaciones. Temía a aquellos humanos y situaciones que pudieran producir cambio, pues se sentía seguro y estable con las cosas tal como estaban, y había trabajado duro para conseguir que estuvieran así. ¿Quién temía las situaciones que aparentemente pudieran tener control sobre su estancia estable, y temía a los humanos que controlaban esas situaciones? Aquí, cuando habla de control y de miedo al cambio y de miedo a todo aquello que genera algún tipo de cambio, tiene que ver con el gran temor que el ego tiene al cambio. ¿Vale? Nunca queremos cambiar, queremos mantener el statu quo, que nada cambie, que todo se mantenga igual. Todo aquello que induce a cambio o que pone en duda esa identidad colgada en la pared de la que hablábamos antes engendra temor. Por eso la persona media o el ego en sí, su naturaleza es de control, que nada cambie, de estatismo, que todo se conserve igual, lo cual en un nivel es sano, conservamos el aprendizaje, de modo que sea útil estudiar un idioma, aprendes una ruta a un lugar, recordar la lista de la compra, esa parte es útil. Lo que no es útil es cuando hay aspectos en nosotros que han quedado anclados en esa pared de la que hablaba la historia, emociones, ideas acerca de nosotros, y no permitimos que esas ideas cambien. Y todo aquel que nos las confronte, esa idea, que nos diga que probablemente estamos equivocados, de una forma más directa o más indirecta, lo rechacemos. De ahí el miedo de quién, el personaje, a ese cambio. De los otros humanos aprendió cosas sobre Dios. Le dijeron que un ser humano era una cosa muy pequeña, y él lo creyó así. Al fin y al cabo miró a su alrededor y vio a millones de humanos, mientras que solo había un Dios. Se le dijo que Dios era todo y que él no era nada. Pero ese Dios, en su infinito amor, respondería a las oraciones de quien si él rezaba con intensidad y tenía integridad a lo largo de su vida. Así pues, quien, que era una persona espiritual, le rezó a Dios para que los humanos y las situaciones que temía no crearan cambios, de modo que su estancia pudiera permanecer tal como estaba, sin alteración alguna. Y Dios respondió a la petición de quien. ¿Veis aquí? El propio miedo al cambio es lo que hace poner el poder fuera. En este caso habla de Dios, de la religión, de esa idolatría en la que, como tengo mucho miedo al cambio porque me siento pequeño, no me siento responsable de ese cambio, tengo que
venerar a algo, una figura o una institución, tengo que venerar a algo que me salve. Quien temía el pasado pues le recordaba de algún modo cosas desagradables, así que le rezó a Dios para que bloqueara esas cosas de su memoria, y Dios respondió a la petición de Quien. Quien temía el futuro, pues contenía el potencial para el cambio, y eso era algo oscuro e incierto y oculto para él. Quien rezó a Dios para que el futuro no produjera cambio alguno en su estancia, y Dios respondió a su petición. Quien nunca se aventuraba muy lejos de su estancia, pues todo lo que realmente necesitaba como humano se encontraba en un rincón. Cuando sus amigos acudían a visitarlo, ese era el rincón que él les mostraba y se sentía satisfecho con ello. Cuando explica que quien pide a Dios y Dios se lo concede, lo que muestra es que nuestro poder es infinito. El autor alude a la frase ten cuidado con lo que pides, no vaya a ser que se te conceda. Y nosotros somos constantemente peticionarios, oramos sin darnos cuenta de que oramos. Cada vez que deseamos algo de forma velada o de forma activa, eso va tomando forma. No siempre una forma directa, ¿no? Como aquel libro, el del secreto. No es así de lineal, pero si bien es cierto que cualquier deseo, cualquier pensamiento acerca de nosotros mismos toma forma en algún nivel. Entonces cuando quien reza a Dios, creyendo desde su ego, desde su personaje, que es lo mejor para él, el ego se lo concede. Si dice, protégeme del futuro, que tengo mucho miedo al cambio, le va a proteger. Si le quiere proteger de todas esas emociones que le dañan, le va a proteger también. Es decir, nosotros bloqueamos las emociones que no queremos sentir. Nosotros evitamos que nada nuevo en nuestra vida aparezca a través del control. ¿Veis? Como si somos unos grandes peticionarios y, mejor dicho, unos grandes manifestadores de realidad. Aquí en el ejemplo habla de Dios. Debido a haber olvidado el poder que hay en nosotros, pues se reza simbólicamente a Dios, pero realmente es a la parte de nuestra mente poderosa, a la parte de nuestra mente sana la que está concediendo cada uno de nuestros deseos. Somos nosotros desde otro nivel. Y con el rincón, que todo lo que necesitaba se encuentra en un rincón, se refiere a que al final nosotros mostramos, como decíamos antes, a los demás la imagen que queremos mostrar de nosotros, y normalmente nos sentimos satisfechos con ella. Lo que hablamos de que normalmente uno no se cuestiona si habría una versión mejor de su experiencia o de sí mismo. Quien observó por primera vez movimiento en el otro rincón cuando tenía aproximadamente 26 años. Se asustó mucho e inmediatamente le rezó a Dios para que eso desapareciera, pues le sugería que no se encontraba solas en su estancia. Eso no era para él una condición aceptable. Dios respondió a la petición de Quien y el movimiento se detuvo y Quien ya no temió más. A Quien se le muestra como un personaje controlador, como hay tantísimos. Ese personaje controlador está evitando ningún tipo de cambio, como podéis ver. Reza a Dios otra vez, utiliza simbólicamente la oración. Y Dios le saca eso que le incomoda, ese movimiento. Fijaos como ni siquiera sabe lo que es ese movimiento en su habitación, que la habitación, ya habíamos dicho antes, que representa su opción de vida, el camino de vida que él ha elegido. De repente hay un movimiento en una parte de su vida y él automáticamente lo rechaza. Su sesgo tiene que ver con el miedo al cambio y evita el cambio a toda costa. Quiere su estatismo, quiere su tranquilidad. Me imagino a Quien como la típica persona media que busca un trabajo estable, cobrar su sueldo, llegar a fin de mes y poco más, sin grandes aspiraciones espirituales o grandes aspiraciones de trascendencia a ningún otro nivel. Cuando tenía 34 años, eso regresó y Quien pidió una vez más que se detuviera, pues tenía mucho miedo. El movimiento se detuvo, pero no antes de que Quien viera algo que había pasado completamente por alto en el rincón. Era otra puerta. Sobre la puerta descubrió una escritura extraña, y Quien temió lo que eso pudiera implicar. De repente el movimiento que él veía en su habitación, en su vida, le mostró que había algo más, una puerta. Simboliza la oportunidad. Y había algo, una inscripción encima de la puerta, pero otra vez el miedo le paralizó. Lo que es súper interesante de esta historia es la cuestión del miedo, cómo el miedo paraliza, cómo el miedo mantiene el estatismo. Aquí la cuestión es si la ausencia de cambio es siempre la mejor opción. Como ya sabréis, muchas personas viven su vida evitando cualquier tipo de cambio, cualquier tipo de sacudida o de ajuste, con control. El autor señala que esa puerta
se la mostraban sus guías, los guías que a todos nos acompañan a nuestra experiencia. Llámalo referencia interna, llámalo guías que podemos visualizarnos de forma externa a nosotros, que son los guías que nos acompañan en el momento en el que trascendemos a otro plano, cuando fallecemos. Es esa orientación, esa luz que seguimos, está orientada por aquellos que nos cuidan y siempre nos han cuidado, el ángel de la guarda, llámalo como lo quieras llamar. Y eran esos guías los que generaban ese movimiento en su habitación para que él viera esa otra ventana de oportunidad o esa puerta de oportunidad. Estaban ahí pululando y le daban esa oportunidad al cambio, a que cambiara su vida, a que no fuera estática, a que no controlara tanto qué emociones sentir, qué ideas tener, qué creencias creer. Quien preguntó a los líderes religiosos acerca de esa extraña puerta y del movimiento, y ellos le advirtieron que no se acercara a ella, pues, según le dijeron, era la puerta que conducía a la muerte, y ciertamente moriría si su curiosidad se convertía en acción. También le dijeron que la escritura sobre la puerta era maligna, y que no debería volver a mirarla. En lugar de eso lo animaron a participar en un ritual con ellos, y a entregar su talento y sus ganancias al grupo, a cambio de lo cual le dijeron que se sentiría bien. Entiendo que esta parte donde habla de líderes religiosos y de dar su dinero, habla de la parte de la sociedad que castra cualquier tipo de trascendencia, vuelvo al mismo punto, ya sea un enfoque muy materialista, propio de la sociedad occidental donde vivimos, o de cualquier tipo de crítica o juicio por parte de aquellos que más miedo tienen a todo lo que podría hablar de algo diferente, de que la vida no sea solo ese túnel que nos han vendido en el que tienes que seguir X pasos, para todo el mundo prácticamente los mismos, con la pequeña variable de si tener hijos o no, de si vivir en una ciudad u otra, o de si tener un trabajo u otro. ¿Os dais cuenta? Todo el tiempo se habla de un camino en el que no hay aspiraciones, no hay algo más grande que motive. De ahí la típica llamada crisis de los 40 o de los 50, cuando has hecho todo aquello que te marcaba la sociedad o la cultura en la que vivías y ves que hay algo en ti que va muriendo, que no encuentra una luz, un brillo, un sentido. Ahí es cuando muchos empiezan a cuestionar las cosas y otros muchos se empiezan a resignar y a conformar y esperar la llegada de lo que llamamos muerte. Y, si os dais cuenta, siempre habla de dar el poder fuera a la iglesia, a la religión, decía aquí, ¿no? Damos el poder fuera a las instituciones, damos el poder fuera a lo que otros puedan pensar de nosotros, damos el poder fuera a lo que la cultura, el entorno decida acerca de qué es lo correcto. Cuando Quien tenía 42 años, el movimiento regresó de nuevo. Daos cuenta, primero apareció cuando tenía 26, luego cuando tenía 34 y vuelve a aparecer cuando tiene 42. Cada 8 años lo está poniendo aquí. Cuando Quien tenía 42 años, el movimiento regresó de nuevo. Aunque esta vez no sintió tanto miedo, pidió nuevamente que se detuviera, y así ocurrió. Dios era bueno con él al responder de una forma tan completa y rápida. Quien se sintió capacitado por los resultados de sus oraciones. Lo interesante para mí aquí es que ya no tenía tanto miedo, ¿os dais cuenta? Con 42 años, cuando ya ha visto esos movimientos un par de veces en su vida, tiene menos miedo, pero a la vez lo que percibo es que está más resignado. Ya no tiene miedo, pero ya no hace falta que sea el miedo el que le paralice, porque ya tiene tan inculcado en sí mismo el estatismo, la desidia, la resignación ante la vida, que cuando era más jovencito era el miedo y el desconocimiento lo que le paralizaba, pero conforme va cumpliendo años lo que le paraliza es la desmotivación, la falta de aspiraciones. Como tratan de ir matando cualquier idea que se salga de la norma y eso hace que ya no tenga que ser el miedo el que te paraliza o te detenga, sino la muerte en vida lo que te detiene. Cuando Quien cumplió los 50 años se puso enfermo y murió, aunque no fue realmente consciente de ello cuando ocurrió. Observó de nuevo el movimiento en el rincón y rezó una vez más para que se detuviera, pero en lugar de ello el movimiento se hizo más claro y se le acercó más. Lleno de temor, Quien se levantó de la cama, solo para descubrir que su cuerpo terrenal permanecía donde estaba y que él estaba ahora en forma de espíritu. A medida que el movimiento se le acercó más, Quien empezó a reconocerlo de algún modo y sintió curiosidad en lugar de sentirse asustado, y el cuerpo de su espíritu le pareció de algún modo natural.
quien fallece sin prácticamente darse cuenta de ello, porque su estado de letargo y de inconsciencia hicieron que esa transición tampoco fuera algo consciente para él. Al morir, cuando ya no está anclado al cuerpo físico, deja de tener miedo, por eso sí se permite ver esas luces o esos movimientos en la esquina. Su conciencia seguía existiendo, como ocurre cuando el cuerpo fallece. Nuestra conciencia existe todavía. Pudo levantarse, pudo desdoblarse, salió de su cuerpo físico, que se quedó en esa cama, en esa parte de la habitación en la que él se permitía vivir. ¿Quién vio ahora que el movimiento lo producían en realidad dos entidades que se le aproximaron? Al acercársele, las figuras blancas brillaban como si tuvieran luz propia que emanara de su interior. Finalmente se encontraron ante él, y quien se quedó asombrado ante su majestuosidad, pero no tenía miedo. ¿Veis? Al no estar el cuerpo físico, los miedos y las emociones más animales, más instintivas, desaparecen automáticamente. Porque al final ese miedo de control, ese miedo al cambio está muy ligado a esto, a esta carcasa. Una de las figuras le habló a Quien y le dijo: «Ven, querido, es el momento de marcharse». La voz de la figura estaba llena de suavidad y de familiaridad. Sin la menor vacilación, Quien se marchó con las dos figuras. Empezó a recordar lo familiar que le era todo, y al mirar hacia atrás vio su cadáver aparentemente dormido sobre la cama. Se sintió lleno de un sentimiento maravilloso y no pudo explicarlo. Una de las entidades lo tomó de la mano y lo condujo directamente hacia la puerta de la extraña escritura. La puerta se abrió y los tres la cruzaron. Este sentimiento maravilloso que lo describen muchísimos libros y muchísimas informaciones y muchísimas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Experiencias cercanas a la muerte son aquellas donde estás cerca de fallecer o en un estado de coma o en un estado de mucha gravedad, y todas estas personas describen cómo son conscientes en algún nivel de lo que está ocurriendo en la estancia, en la habitación donde están. Muchas veces ocurre en habitaciones de hospital. Hay literatura de médicos y de enfermeras al respecto y de personas que lo han vivido de primera mano, como digo, y a la vez describen cómo hay una experiencia de liviandad tan grande solo por que la conciencia está fuera del cuerpo. Está en un cuerpo más sutil, no está en el cuerpo físico. La sensación de ligereza es tan grande que solo el quitarse la carga del cuerpo físico con sus necesidades de hambre, de sueño, de necesidades fisiológicas, con sus dolores de espalda, de rodilla, de cabeza, de lo que sea, y con su carga emocional, emociones acumuladas de años, miedos, rencores, dolores, tristezas, simplemente por desprenderse de esta cuestión, la liviandad es increíble. Por eso muchas personas que han vivido esas experiencias cercanas a la muerte no quieren volver al cuerpo, y aunque tienen una leve reminiscencia, un leve recuerdo de su vida aquí en la tierra, de sus hijos o de sus seres queridos, muchas veces sienten cierto grado de culpa en ese momento porque se sienten tan ligeros y tan bien allí que no quieren volver aquí. En muchas ocasiones vuelven, por eso son experiencias cercanas a la muerte que pueden volver para contarlo, y simplemente el tener esa experiencia ya amplía su perspectiva y ya no hay miedo a eso que llaman muerte, ¿no? Podemos hacer de la muerte una experiencia maravillosa, bonita, una transición, un cambio, como cuando pasas de la niñez a la adolescencia. Es un cambio aparentemente mucho más lento, pero nadie llora la pérdida del niño, ¿no? Sino que entras en otra etapa y entras con entusiasmo y con ganas de descubrirla o con, o más resistencia, ¿no? Depende de la persona. Y de lo que habla ¿cómo lo llama? Esas figuras que emanan luz son a lo que mucha de la literatura los llama guías que nos acompañan. Aquí hay una nota del autor que me parece bonita e interesante de leer, hablando del tema de los guías. Imagínese pasar por la vida en compañía de 2 o 3 amigos siempre dispuestos a ayudarnos y que nos aman a cada paso que damos, y a los que, sin embargo, ignoramos. Por eso habla de familiaridad. Los guías pueden ser desde seres queridos que han fallecido, que están esperándonos al otro lado, como entidades que no han llegado a encarnar y que sí no son familiares porque las recordamos de otro plano, aunque no hayamos compartido con ellos en esta vida física. Se encontró en un largo pasillo con puertas que daban a habitaciones situadas a cada lado. ¿Quién pensó para sí mismo? Esto es una casa mucho más grande de lo que había imaginado. ¿Veis? Él vivía recluido prácticamente en una esquina de su habitación y su vida, la metáfora de la casa, era mucho más grande de lo que había imaginado. Había muchísimas más oportunidades de las que había imaginado. Para mí esta lectura es una invitación a abre tu mente, explora posibilidades, no te cierres a tus ideas estáticas y pequeñas acerca de la vida. Vive tu vida con grandiosidad, con plenitud.
que no tengas que esperar a trascender esta experiencia para darte cuenta de cosas, puedes darte cuenta ya. Y si te está llegando a ti esta información ahora, igual que me llegó a mí en su día y me volvió a llegar en un momento clave, tómala, ve más allá. ¿Quién observó la primera puerta que contenía más escritura extraña? Habló con una de las entidades blancas. ¿Qué hay en esa primera puerta situada a la derecha? Sin decirle una sola palabra, la figura blanca abrió la puerta y le indicó a Quién que entrara. Al entrar, Quién se sintió extrañado. Amontonadas desde el suelo hasta el techo había muchas más riquezas de las que hubiera podido soñar en sus fantasías más desbocadas. Había barras de oro, perlas y diamantes. En una esquina había tantos rubíes y piedras preciosas como para llenar todo un reino. Miró a sus compañeros blancos y luminosos y preguntó: ¿qué es este lugar? La figura blanca más grande le contestó: esta es tu habitación de la abundancia, si hubieras deseado entrar en ella. Te pertenece incluso ahora y permanecerá aquí para ti, en el futuro. ¿Quién se quedó anonadado ante esta información? Probablemente Quién vivía en la escasez y en la limitación y, como decíamos antes, ¿no?, en el sueldito que le daba para vivir, pero no para tener demasiados lujos. Probablemente se contara que quisiera vivir cosas que no se permitía vivir. Al regresar al pasillo, Quién preguntó qué había en la primera habitación a la izquierda, otra puerta con escritura que de algún modo empezaba a cobrar sentido para él. Cuando la figura blanca abrió la puerta, le dijo: esta es tu habitación de la paz, si hubieras deseado utilizarla. Quién entró en la habitación con sus amigos para verse únicamente rodeado de una espesa niebla blanca, una niebla que parecía estar viva, pues inmediatamente envolvió su cuerpo y Quién la respiró en su interior. Se sintió imbuido de una gran sensación de comodidad y supo que ya nunca más volvería a tener miedo. Sintió la paz hasta donde nunca había podido experimentar. Hubiera querido quedarse, pero sus compañeros le indicaron que continuara y regresaron de nuevo al pasillo. ¿Veis? Otra opción de vida que muchas veces olvidamos. Podemos estar en paz. Podemos dejar de lado la preocupación. La preocupación es algo muy íntimo y muy intrínseco al ser humano. Esa culpa original, esa culpa base, esa creencia en el castigo que es el creer que no nos merecemos ser felices, que no merecemos estar en paz, que no merecemos estar tranquilos, que merecemos que cosas malas nos pasen. Esa sospecha, esa idea del ego de que nunca nada puede ser total, de que algo malo me va a pasar. La idea es que también podía elegir paz, era otra posibilidad. Es más, yo te diría que ni siquiera el planteamiento de la historia tiene que ver con posibilidades, o dinero o paz, sino que Quién podía entrar a cada habitación porque era su casa. Podía entrar a la habitación de la paz, entrar a la habitación de la abundancia. No tenía que elegir entre riqueza o bienestar. Como estáis escuchando esta historia ahora, elegidlo todo, porque podéis tener todo. Y sí que va a estar la tendencia a la creencia en la carencia emocional o carencia económica. Trascenderla, no os quedéis ahí, no colguéis esas ideas en las paredes de vuestra habitación. Había otra habitación a la izquierda. ¿Qué hay en esa habitación?, preguntó Quién. Es un lugar donde solo tú puedes entrar, le contestó la figura de blanco más pequeña. Quién entró en la habitación y se encontró inmediatamente lleno de una luz dorada. Sabía lo que era esto. Era la misma esencia de Quién, su iluminación, su conocimiento del pasado y del futuro. Eso era el almacén del espíritu y amor de Quién. Lloró de alegría y permaneció allí absorbiendo la verdad y la comprensión durante un prolongado periodo de tiempo. Sus compañeros no entraron en la habitación y fueron pacientes. Esto es en lo que en las doctrinas espirituales se suele llamar iluminación, que es la sabiduría, que es el conocimiento absoluto, que es el recuerdo de quiénes somos. Yo tengo la sensación de que esa habitación, la de la luz dorada, es a la que accedemos o accedemos a una emoción muy similar cuando fallecemos, cuando fallece el cuerpo. El sentir que de golpe todo cobra sentido, que comprendemos todo, el pasado y el futuro. Finalmente, Quién salió de nuevo al pasillo. Había cambiado. Miró a sus compañeros y los reconoció. Vosotros sois los guías, afirmó Quién con naturalidad. No, somos tus guías, le dijo el más grande de los dos. Continuaron los tres unidos en perfecto amor. Hemos estado aquí desde tu nacimiento y solo por una razón, para amarte y ayudarte a mostrarte la puerta. Tuviste miedo y pediste que nos retirásemos, y así lo hicimos. Cuando él veía esos movimientos en la habitación y rezaba a Dios supuestamente para que se fueran. Fijaos el amor y el respeto que aun con nuestras decisiones inconscientes, nuestras decisiones absurdas de sufrir, de hacernos daño, somos amados y respetados en esta experiencia que vivimos. Estamos a tu servicio en el amor y honramos tu encarnación de expresión.
Es decir, tu encarnación de expresión se refiere a esta experiencia física, como sea que estés tú ahora viviendo la experiencia y viendo este vídeo. Quien no percibió ninguna reprimenda en sus palabras. Se dio cuenta de que ellos no le juzgaban, sino que le honraban y sintió su amor. Que eso es lo que sentimos de una forma muy marcada al fallecer, porque pasamos de esta experiencia de olvido absoluto y de densidad absoluta a una liviandad, a un reconocimiento, a un volver al hogar. Miró hacia las puertas y ahora pudo leer la escritura. Mientras fue conducido a lo largo del pasillo, encontró puertas marcadas como contrato de curación. El texto que ponía en las puertas que él no podía leer era ininteligible para él en su experiencia física, mientras tenía miedo y había control. Y otra marcaba como alegría. Quien vio mucho más de lo que hubiera deseado, pues a lo largo del pasillo había puertas con nombres de niños no nacidos, e incluso una de ellas marcada como líder del mundo. Quien empezó a darse cuenta de todo aquello que se había perdido. Entonces, como si los guías le leyeran el pensamiento, le dijeron: no le reproches nada a tu espíritu, pues eso es inapropiado y no sirve a tu magnificencia. ¿Quién no comprendió por del todo estas palabras? Miró hacia atrás a lo largo del pasillo y hacia el punto por donde había entrado por primera vez y vio la escritura en la puerta. La escritura que originalmente tanto le había asustado. La escritura correspondía con la de un nombre, su verdadero nombre, con lo que ahora comprendía todo plenamente. Esta es una de mis partes favoritas de la historia. Cuando habla de nombres con niños no nacidos, habla de el potencial que, por ejemplo, él hubiera tenido de tener hijos o de vivir una experiencia de una relación amorosa con una persona. Esa persona no nacida hubiera sido potencialmente su pareja, porque por lo que cuenta la historia parece que quien fue una persona soltera y sin hijos. Si él hubiera tenido que encontrarse con una mujer de la que enamorarse y con la que formar una familia, esa mujer hubiera nacido en su día. Por eso dice personas no nacidas, o ese hijo. Esa persona probablemente formaría parte de lo que se llama el grupo de almas y no llegó a encarnar porque no necesitaban de ese pacto quien con esa supuesta mujer para vivir la experiencia física. Por eso se quedó en otro plano de esa mujer que finalmente no fue su esposa. De ahí esa cuestión de que cuando fallecemos nos vienen a buscar tanto seres que recordamos, porque a lo mejor fue nuestra madre o nuestro hermano fallecido, como seres, mejor dicho, que no recordamos de la experiencia física, pero sí recordamos de otro plano. Al final no pactamos que tú vinieras aquí como mi esposa, por ejemplo. Básicamente lo que habla es de los seres con los que podríamos haber tenido lo que se llama, como explica el autor, una lección kármica. Y a lo que invita el autor también es a pensar que al final también hay una planificación previa en los hijos. Si esas almas deciden nacer o no para ser nuestros hijos. Hay un contrato kármico, un contrato de vida entre padres e hijos, relaciones de pareja, etc. Esto os puede servir a aquellos que dudáis, ¿no? A veces ocurre que las mujeres, más las mujeres que los hombres, dudan de si tener hijos o no. Al final se siente esa llamada a la paternidad o a la maternidad en este caso, si está en tu contrato, si está en tu plan, si tienes un acuerdo. Y luego cuando habla de la puerta líder del mundo, lo que explica el autor es que podía haber sido potencialmente un líder político, un líder mundial, lo cual es llamativo en un personaje como quien, un personaje medio, trabajo normal, vida normal, podía haber sido potencialmente ese líder mundial. A lo que invita con esta cuestión el autor es a que no nos limitemos, lo que os decía antes, que no nos limitemos en la imaginación de lo que podemos ser. Un personaje como quien, un líder mundial, un gran político, impensable, ¿no? Pero estaba dentro de sus potenciales. Así que, de verdad, no concluyáis acerca de vuestros potenciales, jamás. No concluyáis quiénes podáis ser desde esa idea pequeñita acerca de vosotros. Abrid vuestra mente. Bueno, y lo de su propio nombre. ¡Wow! Recordar su verdadero nombre, su esencia. Esa es la parte que más me emocionó al leerlo por primera vez. Por suerte somos algo más grande que simplemente esto, con las limitaciones que traemos. Eso es lo que se supone que tenemos que recordar, de ahí la fe, la confianza. Esa es la parte de nosotros que realmente nos cuida y vela por nosotros. Tenemos todas las oportunidades a nuestro alcance. ¿Quién conocía la rutina? Pues ahora lo recordaba y ya no era quién. Se despidió de sus guías y les dio las gracias por su fidelidad. Permaneció durante mucho tiempo mirándolos y amándolos. Luego, él se volvió para caminar hacia la luz, al final del pasillo. Esto es lo que metafóricamente siempre se dice, vi la luz. O cuando estás cerca de morir, recuerdas toda tu vida. Cuando las personas han estado a punto de fallecer o han tenido un accidente, dicen, pasó toda mi vida por delante. Eso es lo que pasa literalmente. Cuando fallecemos hacemos una revisión de vida.
De hecho, es lo que de alguna forma estaba haciendo aquí. Con sus guías podías haber elegido esto, podías haber tenido hijos, no te sientas culpable por lo que no hiciste. Eso es súper importante. Siempre hay nuevas oportunidades, no tengáis miedo. Ya había estado antes aquí. Sabía lo que le esperaba en su breve recorrido de 3 días por la cueva de la creación para retirar su propia esencia, para pasar luego al Salón del Honor y la celebración, donde le esperaban todos aquellos que le amaban tiernamente, incluidos aquellos a los que él había amado y perdido mientras estuvo en la tierra. Sabía dónde había estado y hacia dónde se dirigía ahora, quién se dirigía de regreso al hogar. Dicen que el alma tarda 3 días en salir del cuerpo, en desprenderse del cuerpo. No sé hasta qué punto eso es cierto, porque en el momento en que falleces ya te desprendes del cuerpo. Pero sí que creo que eso es una mala interpretación de este recorrido de 3 días que no explican especialmente. Básicamente es como esa purga, ese recordar de vida, esa ducha energética que dicen que hacemos al llegar al otro plano, una ducha energética de toda la carga de las vivencias, de la experiencia física. Hacemos un repaso de lo que ha sido nuestra experiencia, cómo la hemos vivido, si hemos explorado todos los potenciales o no, dónde sentimos que no hemos actuado bien. Todo esto sin culpa, libre de juicio, simplemente como un tomar nota. Y eso es a lo que invitamos en Anima y en cualquier tipo de trabajo de esta índole. Haz tu revisión de vida ahora, revisa lo que haces, tu actitud en la vida, si puede mejorar, libre de culpa, no como eres un pecador, sino como a lo mejor no lo estoy haciendo todo lo bien que podría, voy a darme una nueva oportunidad ahora. No hace falta llegar a fallecer, podemos hacerlo antes. Me emociona mucho también cuando dice sabía dónde había estado y hacia dónde se dirigía ahora, quién se dirigía de regreso al hogar. Todas las informaciones al respecto hablan de ese sentimiento de amor y de reconocimiento y de hogar y del amor de los guías y el reencuentro con los seres queridos que vienen a encontrarnos también, incluidos a aquellos a los que él había amado y perdido mientras estaba en la tierra, lo que os decía antes, pues si murió tu amigo, si murió tu hermano, tu madre, tu padre, tu abuelo, nos reencontramos a los seres queridos, por eso la muerte no es el final, simplemente es un lapso de tiempo que los que estamos todavía en esta experiencia física nos parece que es mucho más largo, pero realmente dura un instante. Yo con lo que me quedo de este tipo de lecturas y por mi propia experiencia es el profundo amor que hay allí, el profundo amor que nos espera. No hay culpa, no hay juicio, simplemente hacemos una revisión de una forma súper práctica de lo que hicimos bien y de lo que, bueno, podríamos hacer de otra forma. Está bien así también. Por eso os invito a que podáis aplicar eso ahora, que seáis indulgentes con vosotros, no indulgentes desde, no quiero mirar lo que me ocurre, sino que os perdonáis, que comprendáis por qué actuáis como actuáis para poder sentir ese amor hacia vosotros, lo que se llama perdón, ¿no? Comprensión. Que seáis tan amorosos como vuestros guías y vuestros seres queridos el día que trascendáis van a ser con vosotros, que podáis recordar ahora ese amor y esa sensación de poder y de poder alcanzarlo todo, equivocaros y volver a elegir de nuevo, que podáis abrir esas puertas de las que hablaba la historia en vuestra propia experiencia actual. El autor también habla de esa sensación de amor que apenas se acerca a algún sueño muy vívido, muy bonito que hayáis tenido, pero es mucho más profunda y más amplia que todo eso. Así que bueno, comparto esta experiencia y esta lectura porque aparte de que la reencontré o la encontré porque no la había leído, no había llegado a esta parte del libro aún. Creo que a muchos os puede servir si estáis pasando por una situación similar, en la que habéis perdido un ser querido, en la que estáis a punto de perder a un ser querido, en la que está cerca vuestro propio fallecimiento, porque estáis pasando por alguna enfermedad. Espero que os pueda servir y que os pueda acompañar y os pueda dar esa paz a la que todos tenemos derecho y que es importante que nos permitamos. No sabía si finalmente lo grabaría, pero siento mucha alegría al volver a leerlo. Casi 3 semanas después de la primera vez que lo leí. Si te ha llegado a ti es porque era para ti. Espero que lo disfrutes. Te mando un abrazo y un beso enorme.